Bienvenidos a este viaje del tiempo. Cuando escuchamos el nombre Simón Bolívar, nuestra mente evoca de inmediato grandes batallas, discursos libertarios y mapas transformados. Pero detrás de este héroe continental existió un niño, un infante caraqueño, que antes de cumplir sus primeros 10 años, ya había sido forjado por riqueza material, la orfandad absoluta y su entorno social fascinante. Hoy exploraremos su niñez desde su nacimiento, 1783, hasta 1793. Welcome to this historical journey. When we hear the name of Simón Bolívar, we immediately think of massive battles, freedom speeches, and redesigned nations. But behind the continental hero, there was a child, a young boy from Caracas, who before reaching his 10th birthday was already shaped by immense wealth, absolute orphanhood, and a fascinating social environment. Today we delve deep into his childhood, from his birth in 1783 until 1793. Hoy estamos con la profesora Mavia Jiménez, que nos estará dando una reseña sobre la niñez de Simón Bolívar. Hola, buenos días. Lo que podemos resaltar de Simón Bolívar en cuanto a su niñez es la fecha de su nacimiento, que es una fecha histórica, 24 de julio de 1783. Tenemos que señalar que Simón Bolívar quedó huérfano de padres muy joven. Su padre falleció cuando él tenía 2 años aproximadamente y su mamá cuando tenía 9 años, por lo que él tuvo entonces una infancia, pudiéramos llamarla un poco solitaria, sin esas dos personalidades referenciales importantes en un niño. Simón Bolívar se puede decir que cultivó siempre esa independencia y a pesar de que tenía tutores como su abuelo en un principio y luego su tío, él siempre tuvo un espíritu muy independiente y eso fue cultivado y fortalecido por sus maestros. Uno de sus maestros más importantes, que es Simón Rodríguez, le cultivó a él y le fortaleció ese espíritu de independencia a través de su formación en cuanto a su educación. El maestro fomentó en Simón Bolívar la independencia y de allí él fue creando esa idea del país, de un país soberano y un país independiente. Muchísimas gracias. Para comprender a Simón debemos mirar sus raíces. El 24 de julio de 1783 nació en Caracas un niño bajo el nombre completo de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Sus padres pertenecían a la aristocracia mantuana, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, quien ejercía como Procurador General de Caracas y administrador de la Real Hacienda, o doña María de la Concepción Palacios y Blanco. Una mujer adecuada, culta y muy sociable. Simón era el menor de 4 hermanos, María Antonia, Juan y Juan Vicente. Nuestros análisis documentales demuestran que el linaje de los Palacios y Blanco une 2 corrientes genealógicas poderosas. Los Palacios de origen castellano, que aportaban sangre germánica medieval con apellidos como Schlegel, Hedler y Schedler, y los Blancos vinculados a familias francesas e italianas. Nacieron en una Caracas peculiar, de una ciudad medianamente riqueza que no sobrepasaba de los 40.000 habitantes, estratégicamente conectada con las Antillas y abierta a las corrientes de pensamiento e influencias extranjeras. Así es, y un detalle fundamental recopilado por los archivos históricos es la fe y la tradición familiar. El niño Simón fue bautizado en su propia casa natal por su tío, el padre Jerez, con la autorización previa del obispo. El estatus de los Bolívares era tan alto que poseían su propia capilla privada en la Catedral de Caracas, concebida como un mausoleo familiar. Crecían rodeadas de lujos, pero la salud familiar pendía de un hilo. Dueño de una salud frágil desde su nacimiento, su madre biológica se vio imposibilitada para amamantar al pequeño Simón. Aquí es donde entra escenas figuras maternas cruciales en el mundo africano esclavizado de la época verdadera del ama de cría. Fue la esclava negra Hipólita, pertenecientemente a la hacienda familiar de San Mateo. Al lado de Hipólita estaba la negra Matea, un poco más joven, quien se encargaría de sus primeros juegos y entender sus necesidades diarias.
El propio Bolívar, muchos años después, en sus cartas de adultez, reconocería a la negra Hipólita diciendo que ella era su madre y su padre. En las plantaciones de cacao y azúcar de San Mateo, Simón vivió sus momentos más libres durante los primeros 2 años de su vida, corriendo descalzo por los campos y asimilando las historias de la tradición oral que Matea y la Hipólita le narraban. Lamentablemente, la fortuna material no pudo proteger a la familia de Simón Bolívar de la tragedia médica. La muerte comenzó a ensañarse con ellos muy pronto. Don Juan Vicente Bolívar el padre falleció de tuberculosis el 19 de enero de 1786, cuando Simón tenía apenas 2 años y medio de edad. Su viuda, doña Concepción, quedó a cargo de la inmensa fortuna y de la crianza de sus 4 pequeños hijos. Pero la tragedia no se detuvo allí. Doña Concepción murió 6 años más tarde, el 6 de julio de 1792, víctima de la misma enfermedad, dejando huérfanos absolutos a sus hijos. Simón tenía exactamente 9 años. La casa familiar se llenó de luto. Los niños quedaron encomendados a la tutela legal de su abuelo materno, don Feliciano Palacios y Sojo. Sin embargo, don Feliciano ya era un anciano y enfermo y apresurado. Casó de inmediato a las hermanas mayores, María Antonia y Juana, y lamentablemente falleció solo un año después, el 5 de diciembre de 1793. Simón entraba a sus 10 años de edad, completamente desamparado. But the tragedy did not stop there. Doña Concepción died 6 years later on July 6, 1792, a victim of the same illness, leaving her children absolute orphans. Simón was exactly 9 years old. The family home was filled with mourning. The children were placed under the legal guardianship of the maternal father, Don Feliciano Palacios y Sojo. However, Don Feliciano was already old, sick man in a hurry. He immediately married off the older sisters, Maria Antonia and Juana, and unfortunately passed away just a year later, on December 5, 1793. Simón was entering his 10 years of age, completely helpless. Tras la muerte del abuelo, la tutoría legal del niño Simón recayó en su tío materno, don Carlos Palacios. Las crónicas históricas de la Fundación Empresas Polar describen a don Carlos como un hombre egoísta, severo e inconstantemente ocupado en sus negocios agrícolas, por lo que las relaciones con el joven Simón nunca fueron fáciles. El niño se sentía profundamente solo, descuidado en su aspecto personal y en varias ocasiones intentó escaparse de la casa de su tío, buscando refugio con su hermana mayor, María Antonia. A pesar de este caos emocional y familiar, en este periodo de los 9 a los 10 años aparecen en el horizonte escolar hombres distinguidos y cultos que marcarían su mente. Aunque su educación formal fue irregular al principio, entre sus maestros ocasionales figuraron intelectuales de la talla de Andrés Bello y de manera muy particular un joven e irrelevante Simón Rodríguez. Rodríguez no solo intentó enseñarle gramática o historia, sino que se convirtió en su mejor mentor de vida, estimulando su amor por la naturaleza, la libertad y el ejercicio físico. A los 10 años de edad, 1793, Simón Bolívar ya había perdido a su padre, a su madre y a su abuelo. Había pasado de los brazos amorosos de la Hipólita al control estricto de su tío Severo. Su infancia no fue una fantasía idílica, sino una sucesión de duras pérdidas coloniales. Sin embargo, esta resiliencia temprana y el contacto con las mentes brillantes sembraron las semillas en el hombre que sacudiría el imperio entero. By the age of 10, in 1793, Simón Bolívar had already lost his father, his mother, and his grandfather. He went from the loving arms of Hipólita to the strict custody of a severe uncle. His childhood was not an idyllic fantasy, but a succession of harsh colonial losses. However, this early resilience, combined with the guidance of brilliant minds, planted the seeds of the man who will later shake an entire empire. Thank you for watching. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Presentación de fuentes consultadas. Fundación de Empresas Polar. Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Archivo General de la Nación. Y la guía que nos dio nuestra profesora Anaís.